Pero veamos este último criterio no vinculativo relacionado con renta, porque todavía vamos a ver otros tres o cuatro relacionados en materia de IVA y de IEPS. Van a ser más rápido para poder entrar a los normativos, ¿no? Esta determinación del costo de lo vendido es una interpretación que da un contribuyente a, a la forma de determinar el costo, perdón, la forma en la que se determina el costo de ventas de una persona moral que realiza actividades comerciales. Efraín se dedica a la compra-venta de zapatos. Entonces Efraín compró 3 millones en zapatos y dice, estos 3 millones de compra de zapatos, ¿cómo los voy a deducir vía costo de lo vendido? Y la ley del impuesto sobre la renta señala que considerarán únicamente dentro del costo las adquisiciones de las mercancías y los gastos incurridos. Entonces, la interpretación que hago como contribuyente es, si compré 3 millones de pesos de zapatos y 500,000 pesos en gastos para que estos zapatos estén disponibles para la venta, entonces tengo 3 millones y medio. Si la ley señala que debo de considerar dentro del costo la adquisición más los gastos, entonces tengo un costo de lo vendido de 3 millones y medio. La norma no señala nada sobre el inventario inicial ni sobre el inventario final. Es omisa. No señala si el inventario inicial se suma y el inventario final se resta. Yo comencé con el ejemplo señalando, compré 3 millones y me gasté 500,000 pesos para que estén disponibles para la venta. Entonces, yo puedo deducir 3 millones y medio con esta interpretación porque la norma no señala qué hacer con el inventario inicial ni con el inventario final. La norma nada más solo señala que es el importe de las adquisiciones y los gastos. Por lo tanto, efectúo la deducción de 3 millones y medio, aun cuando no lo he vendido, porque la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 39 es omisa en cuanto a los inventarios. Si la norma no fuera omisa, diríamos inventario inicial 0, más compras, más gastos de 3 millones y medio, menos inventario final de 3 millones y medio, costo de lo vendido, 0. Pero la norma no señala nada. Entonces, cuando se quita la cuestión del efecto del inventario inicial y del inventario final, me queda como costo de lo vendido 3 millones y medio. Y por lo tanto se dice, oye, pues vayamos a deducir 3 millones y medio. La norma no señala que el inventario final se tiene que restar. Y entonces yo deduzco 3 millones y medio. Y tenemos ingresos 0, costo de lo vendido 3 millones y medio porque así lo marca la norma. Y he generado una pérdida fiscal que me voy a ir amortizando en periodos futuros. Es así como el contribuyente observa el costo de lo vendido de esta manera tan literal y ya ha sucedido. Por eso la autoridad señala, ahora yo te voy a dar mi criterio. Mi criterio es que tienes que considerar el importe inicial del inventario y el importe final porque el costo de lo vendido se deduce en el momento en el que se acumule el ingreso. Por lo tanto, si el ingreso no se ha acumulado, no tienes el derecho a deducir. Y la forma de saber si el ingreso se acumuló o no es a partir de considerar el inventario inicial y el inventario final.
porque si en el inventario final tiene ceros, más compras menos inventario final, el resultado es cero, significa que no hubo acumulación de ingresos. Sin embargo, si el inventario inicial es cero, más las compras, más los gastos, menos el inventario final es cero, da como resultado 3,5 millones, significa que hubo acumulación de ingresos. Entonces, esta es la opinión, este es el criterio no vinculativo de la autoridad. Dice de tal manera que si en algún momento, yo nada más te aviso, te pongo sobre la mesa que hay quienes no están considerando el inventario. Si tú eres de los que no considera el inventario, entonces estás cometiendo una práctica fiscal indebida. Estás interpretando de manera muy arriesgada la ley. En consecuencia, rechazaremos la partida, aplicaremos el inventario inicial y el inventario final, habrá un crédito fiscal y nos pelearemos. La expectativa de éxito de ese juicio, pues serán bajos. Bárbara, pero se deduce en función a lo efectivamente pagado. Si de esos 3 millones se compró a crédito, el tratamiento es diferente, ¿no? Recuerda que para el costo de lo vendido, Bárbara, cuando se trata de personas morales, exclusivamente, porque personas físicas es al flujo, pero las personas morales es al costo de lo vendido. Y se acumula y se deduce más bien el costo en el momento en el que se acumule el ingreso y no está condicionado a que el costo, o más bien la compra de la mercancía, esté pagada o no esté pagada. No hay un condicionamiento en el costo de lo vendido por ello. El costo de lo vendido está, adelante, adelante, Bárbara, con gusto, lo puedes abrir sin problema. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que ahí en donde me estás indicando los contribuyentes que realizan actividades comerciales, aquí en ningún momento me está precisando que se trate de persona moral o persona física. Si yo fuera persona física, bueno, si yo fuera persona moral, sí, ahí te doy toda la razón, pero aquí me inquieta la parte de que si yo fuera persona física, mi deducción va a ser en función al efectivamente pagado, por eso mi comentario. Ah, ok, ya te entendí. Bien, lo que pasa es que ya como fuimos avanzando en la cuestión de los criterios no vinculativos, me faltó la primera parte. La primera parte del criterio no vinculativo señala las personas morales, las que están en el título 2, los contribuyentes que realicen actividades comerciales. Esta parte nada más es para personas morales. Ya no lo señalé el criterio normativo completo para no abundar o rellenar más la lámina con esos datos. Pero el criterio es nada más para personas morales. Personas físicas no tienen ningún impacto con ese criterio normativo. Muchas gracias. No, ¿de qué, Bárbara? A ti. ¿Vale? Muy bien. Veamos esto. Alimentos preparados. Ya es un criterio, pero en materia de IVA. Igual sigue la misma mecánica. Nos refiere qué es lo que debe de suceder, cómo está pasando y cuál es la práctica indebida. Por ejemplo, aquí señala alimentos preparados. El artículo 2A establece que se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar en el que se enajenen, inclusive cuando no cuenten instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega de domicilio. Es decir, la enajenación de alimentos preparados causa el 16%, porque los alimentos en términos generales causan el 0%. Entonces, lo que estaban señalando muchos es, yo no causo el 16%, yo causo el 0%, porque soy un hotel, porque soy un restaurante, porque soy una fonda, porque soy una lonchería. Y porque no están diseñados los alimentos para consumo en el lugar. Y entonces la autoridad lo que señala es, no, para mí, fisco, se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los alimentos que enajenados como parte del servicio genérico de comidas
prestado por hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, bares, rosticerías, cantinas, servicios de banquete, cualesquiera otra naturaleza o en cualquiera de las siguientes modalidades: servicio en plato, a la mesa, a la carta, al domicilio, al cuarto para llevar o autoservicio. Es decir, por ejemplo, que alguien nos preguntara: disculpen, contadores, tengo una rosticería, es un alimento, ¿es a la tasa del 0 o a la tasa del 16? Y nosotros nos vamos a enfrascar en que si es un alimento para llevar, si es para consumirse en el lugar o si no se puede consumir en el lugar, y vamos a todos esos puntos, ¿no? ¿Para qué? Para establecer nuestro criterio. Para la autoridad, por el simple hecho de tratarse de una rosticería, dice, lleva IVA al 16%, porque ya está preparado para su consumo. Lo que la autoridad refiere en este criterio es si el alimento está preparado para su consumo, que es muy distinto a señalar que el alimento será consumido en el lugar. No, está preparado para su consumo. ¿En dónde? Ya sea en el lugar o en otro lugar. Por eso señala, ya sea para llevar o para entrega a domicilio o para consumirse aquí. El chiste es que el alimento ya está preparado para su consumo. No señala que se tenga que consumir en ese momento. Entonces, un poquito tener el cuidado en la redacción. En el caso de la rosticería diríamos, es que, ¿y tienes dónde vas a atender al personal para que puedan disfrutar de tu pollo rostizado? Dices, no. Y ese pollito lo podrán comer ahí, y tú dices, no, no lo pueden comer ahí. Bueno, entonces si no se cumple con esas características, es a la tasa del 0%. Y no, lo que la autoridad observa es que ella no pone el punto de atención en si se puede consumir ahí o no. El punto de atención lo señala si ya está preparado el alimento para ser consumido. ¿Está preparado ya para su consumo? Respuesta, sí. El pollito rostizado ya está preparado para su consumo. Perfecto, entonces a la tasa del 16%. Nos evitamos de problema, ¿no? En una cafetería, unas crepas, un café, ¿ya está preparado para su consumo? Sí, pero es que me lo pusieron en un platito, en un envoltorio, y el café viene en un vasito con una tapita, pero no me lo voy a consumir ahí. Y empezamos con esa cuestión. Cuando la pregunta sería, ¿ya está preparado para su consumo? Respuesta, sí. Tasa del 16%. Entonces, para la autoridad es una práctica indebida cuando yo como establecimiento digo, mira, pues como no se consume en el lugar, entonces es a la tasa del 0% y no traslado el impuesto. Entonces, cuando la autoridad me revise, va a ser la cuestión, ¿el alimento ya estaba preparado? Sí. Entonces debiste haber cobrado el 16%. Como no lo cobraste, entonces ahora yo te finco un crédito fiscal porque incumpliste con la obligación de trasladar el impuesto. Este es otro criterio normativo, otro criterio no vinculativo de cómo el contribuyente observa la norma y señala el 29A que los servicios prestados por extranjero, aprovechados en el extranjero, de servicios prestados por un residente en el país por concepto de comisiones y mediaciones. Entonces decimos, yo soy comisionista. ¿Qué te parece si a través de mí se pagan servicios como remolque, eliminación, reparación de carga y descarga? Y como yo soy comisionista y tú eres extranjero, entonces hay una tasa del 0%. La autoridad señala, no, es que no es si Efraín es comisionista, no. Si el servicio que presta es de comisión, entonces tasa del 0%, se considera exportación. Pero si Efraín
no está, es comisionista, pero no está prestando el servicio de comisión, está prestando el servicio de publicidad, está prestando el servicio de transportación. Entonces, ese tipo de servicios no están a la tasa del 0%. Entonces, es cómo observamos nosotros la norma y cómo observa la autoridad esa situación. Acreditamiento en materia de IVA. Qué interesante es este criterio no vinculativo. ¿Qué está sucediendo? Bien, mira, yo te voy a vender unos borreguitos, pero no sé si están a la tasa del 0 o si están a la tasa del 16%. Tú, voy a hablar ahora con Bárbara porque la que tengo aquí a la mano en la última pregunta. Mira, Bárbara, tú te dedicas a hacer unas deliciosas barbacoas y las vendes al público. Y tú dices, y bueno, esta venta está grabada a la tasa del 16. ¿Por qué? Porque el alimento ya está preparado para consumirse, ¿no? Ya está preparado para su consumo con base en el criterio anterior. Entonces tú dices, voy a tener que cobrar el IVA, ¿no? Y yo soy Efraín que se dedica a la venta de borregos. Y entonces yo llego contigo, Bárbara, y te digo, mira, yo sé que haces una excelente barbacoa, pero te va a quedar mejor si en la elaboración de esa barbacoa tomas en cuenta mis borreguitos. Pero yo no sé si mis borregos van a la tasa del 0 o a la tasa del 16. Mira, para evitarnos problemas, yo te facturo a la tasa del 16%, Bárbara. Tú lo acreditas porque tú sí tienes operaciones a la tasa del 16, tú acreditas el impuesto y bueno, pues ya te está ayudando. Y yo por mi parte, pues voy y se lo entrego a la autoridad fiscal. Y listo. Y Bárbara podría decir, oye, me interesa, suena bien. O tal vez te voy a enajenar un terreno y yo sé que te dedicas a las actividades empresariales. Entonces, esas actividades empresariales causan IVA. Entonces, yo te voy a vender el terreno más el IVA para que tú lo acredites. Y una vez que tú lo has acreditado, bueno, yo ese IVA voy y lo entero al fisco. Listo. Entonces, ¿qué pasa si traslado el IVA en el CFDI y lo entero? Bueno, pues tú lo acreditas, Bárbara, tú lo acreditas porque tienes actividades empresariales y listo, tomamos ventaja, ¿no? Y entonces, pues, entre comillas, nos ahorramos ahí un poco de este traslado. Bien, eso es una práctica fiscal indebida. El contribuyente debe de saber plenamente si su acto o actividad causa IVA. Porque ese acreditamiento que está haciendo Bárbara sobre un acto que está a la tasa del 0% o que está exento, es una práctica fiscal indebida. No se debe de hacer. Aun cuando ya me hayas pagado el impuesto y aun cuando el otro haya cumplido, ese IVA se va a rechazar en caso de una revisión. Porque entonces la autoridad llega con Bárbara y le dice, a ver, venimos a revisar el IVA, ¿cómo es que tienes estos IVAs muy bajos cuando en tu sector, pues los IVAs son elevados? Entonces venimos a revisar. Y cuando Bárbara muestre que se trata de la compra de borreguitos a la tasa del 16%, la autoridad va a señalar, esto es una práctica fiscal indebida, te voy a rechazar el acreditamiento porque es sobre bienes que no corresponde la causación del impuesto. Por lo tanto, al rechazarte el acreditamiento, te genera un crédito fiscal, nos pelearemos ante el tribunal y bueno, las expectativas de éxito nuevamente son bajas, ¿no? Entonces, ¿por qué?
¿por qué esto está aquí? Oye, a mí nunca se me hubiera ocurrido, o sea, yo hasta pregunto en el Facebook si esto está grabado, si esto está exento, nunca se me hubiera ocurrido trasladar el 16% nada más porque sí. Bueno, pues a alguien ya lo hizo. Alguien ya lo hizo, la autoridad lo detectó y dijo, eso es una práctica fiscal indebida, no lo debes de hacer. Si lo haces, bueno, pues las consecuencias van a ser este rechazo, la generación del crédito fiscal y el litigio, ¿no? En materia de IEPS, pues también hay este sentido, porque se dijo, oye, hay que cobrar el 8% para productos altamente calóricos. Uno de esos productos es el chocolate. Bueno, es el chocolate, pero yo no vendo chocolate. Yo vendo polvo de chocolate, yo vendo polvo para preparar bebida de chocolate o yo vendo extracto de chocolate. Y entonces, si yo estoy en estos supuestos, yo no estoy vendiendo chocolate, ¿no? La autoridad lo que señala es, dice, no, todo lo que suena de chocolate será chocolate. Y por lo tanto es una práctica fiscal indebida que tú quieras eximirte de no pagar el impuesto bajo el hecho de que consideres que no se trata de chocolate, sino que se trata del polvo del chocolate, del polvo para preparar o del extracto. Entonces, eso para mí, fisco, es una práctica fiscal indebida. ¿Ok? Entonces, es un poquito ir observando esto. Bien. ¿Qué tenemos en la materia de créditos, de criterios no vinculativos? La autoridad nos está señalando posiciones de riesgo. Yo tengo que evaluar siempre ante cualquier estrategia y ante cualquier duda en alguna situación o incluso la interpretación de una norma. Es muy común ir al código, a la ley, a los códigos civiles, etcétera, para tratar de observar qué significa, ¿no? Bueno, pues ahora también acude a los criterios no vinculativos para ver si alguien ha hecho la estrategia que tú piensas o la estrategia que te están presentando y que pueda considerarse en algún momento como una práctica fiscal indebida y y que en consecuencia pues esa decisión pues se encuentra en riesgo que te implique llegar a un juicio con la autoridad, ¿no? Porque la aplicación de un criterio no vinculativo, si bien no es obligación en este momento, pero cuando se aplique en caso de una revisión, seguramente nos llevará a un litigio. Una pregunta, nos señala Bárbara, cuando se deroga, ¿cómo aplica? ¿Hasta el año donde estuvo vigente o en el año donde se aplica la revisión? Qué interesante pregunta. Mira, conforme al 6 de código, es, todo se aplica siempre y cuando se encuentre vigente en el momento de la causación. Es decir, estos criterios no vinculativos, en caso de que sean derogados, pues si estuvieron vigentes cuando se causó la situación, podrán ser aplicables. Pero ojo, podrán, porque al final estos criterios no nos obligan a nada. Los podrá utilizar la autoridad como una referencia, pero hasta ahí, porque los criterios no vinculativos no me obligan, son precisamente opiniones de la autoridad. Entonces, en caso de una revisión, yo podré decir, bueno, vamos a pensar que esta cuestión del 0% se llega a derogar, ¿no? Esta cuestión de traspasar el IVA con un comprobante y ya. Bueno, se llega a derogar, bueno, pues sí, en una revisión del 2021 donde está vigente el criterio y se deroga en el 2022, bueno, pues si en el 21, que fue la época de causación, la autoridad tratará de que el criterio sea aplicable en el 2021, que fue cuando se causó el impuesto, ¿no? Pero aun cuando fuera aplicable, recordemos, no es de carácter obligatorio, es simple y sencillamente una opinión de la autoridad. ¿Cuál es el detalle? Que algunas de estas opiniones se incorporan a los reglamentos para darles un mayor peso. Y estando en reglamento, ahora sí, ya tienen, digamos, una mayor esfera de cumplimiento.
Es lo que ha sucedido. Algunos criterios se han incorporado a reglamento o se han llegado a incorporar incluso a la ley. Y es entonces cuando cobra realce un criterio no vinculativo. ¿Ok?